Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, 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 baila la vida. Comenzamos. Buenas tardes o buenos días, amigos de Querer Vivir. Un saludo a todos los oyentes de nuestro programa y hoy, en su versión bisemanal de Vida Experta, vamos a tratar un tema de la serie de temas que tenemos encadenados que versan sobre los pecados capitales. Hoy hablaremos de la soberbia. La soberbia es una emoción, es una pasión, toda soberbia es malsana. La soberbia es destructiva, es tóxica. ¿Qué diferencia existe entre soberbia y orgullo, por ejemplo? De todo esto y demás cosas trataremos con nuestros expertos vitales, a los que ya sin más dilación paso a presentar. Buenos días, amigos. Buenos días, Francisco Javier Maurí. Hola, buenos días, Julián. Encantado de estar aquí de nuevo. Como esta es una radio que se ve también porque nos vemos por Skype, se te ve muy bien y muy saludable, que lo sepas. Pues sí, muchas gracias. Igualmente. Bueno, otra persona a la que se le ve espléndida en su energía y en su vitalidad es Antonio González. Antonio González, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y también, por supuesto, a nuestra colaboradora, la única colaboradora femenina que tenemos, que es Luisa Angulo, a la que ya hemos saludado previamente. Hola, Luisa. Buenos días en este caluroso viernes de agosto. Un día de verdad. Y por fin a nuestro amigo Luis Aniza, que que también se le ve ahí, aunque ustedes no lo puedan ver, nosotros le vemos que luce hoy una espléndida camiseta roja. Muy buenos días, Luis Aniza. Muy buenos días a todos, compañeros. Pues nada, deseando empezar el programa. Bueno, pues estupendo. Bien, pues sin más, vamos a empezar un poco respondiendo a esas preguntas que habíamos planteado. La primera era la de si la soberbia, como ya hablamos de la envidia hace 2 programas, hoy hablamos de la soberbia, si la soberbia se puede considerar emoción. ¿O qué es la soberbia, según vosotros? Pues puede abrir el fuego quien quiera. Bueno, yo creo que la soberbia es una actitud, es una estrategia, es una actitud que se aprende muy influenciada por un sistema educativo y cuando decimos sistema educativo nos centramos en la escuela y eso no es del todo así o no es lo completo que tendría que ser. La familia es la primera institución educativa que hay. La familia, la escuela, la sociedad, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Es una actitud ante la forma de construir una realidad, ya que la realidad es una construcción social, es una construcción individual que viene en función de cada una de las personas que construimos nuestras propias realidades individualizadas. Esta es una forma peculiar, sesgada, de construir la realidad. Es una forma de construir la realidad de una manera supremacista. Ya hicimos un programa dedicado a este fenómeno. La persona que hace este tipo de construcción, que en un extremo puede rayar una patología, pues desencadena toda una serie de conductas, toda una serie de emociones, porque él no cree que es el mejor, él piensa que es el mejor, él sabe o tiene esa cognición de que es el mejor, lo cual lo hace ser intransigente, lo hace ser una persona drástica, radicalizada y nada empático. Habría que distinguir entre
la soberbia y el narcisismo. Son dos cosas diferentes que ya iremos viendo en qué se diferencia a lo largo y ancho del programa de hoy. Muy bien. Bien, veo Bien. que hay silencios. A ver, Luis. Sí. La verdad es que, bueno, Javier lo ha explicado, yo creo que no se puede añadir muchas más cosas, lo ha explicado estupendamente. Y efectivamente el soberbio es una persona que está segura, no es que crea, no es que no, sino está segura de que es más que los demás. Y además tiene la tendencia a menospreciar a los demás, que es otra de las características del soberbio, ¿no? Sí, yo siempre Luis. llevan la razón, ¿verdad? Los soberbios creen que siempre llevan la razón, ¿no? Sí. Me da a mí esa Es una de las cosa, características ¿verdad? de una persona soberbia. Evidentemente, Y pues... ¿creéis Dime. que un soberbio necesita halagos? Perdón. ¿Halagos? ¿Necesita un soberbio halagos? Halagos, sí, continuamente. Otra de sí. las características del soberbio es que necesita la aprobación de lo que él cree ya una superioridad, ¿no? Pero necesita que los demás de alguna manera le halaguen ese tipo de conducta y entramos en lo que es la vanidad, porque evidentemente pues esto conlleva una multitud de conductas y de incluso de emociones, ¿no? Quiero decirte que se mezclan muchísimos aspectos, porque estamos hablando de algo que se esconde debajo de todo lo que es la soberbia, que es o bien un complejo de inferioridad o de superioridad, o bien una falta de autoestima, una bajísima autoestima. Y entonces, evidentemente, fijaros bien la cantidad de emociones que entran en estos dos factores, estando por medio de estos dos factores. ¿Sabes? Si yo tengo un complejo o una baja autoestima, evidentemente me construyo un mundo, ¿vale? Me construyo un mundo donde yo realmente pues haga frente a esa percepción que tengo yo de disminuida o de baja autoestima, y bueno, pues soy capaz de convertirme en un personaje que es completamente distinto al que yo soy, ¿no? Y de ahí está, bueno, lo que es una persona soberbia, ¿no? Una persona vanidosa, una persona orgullosa, pues que bueno, que son términos que también se utilizan para denominar lo mismo, ¿no? Porque en realidad, si buscamos en la literatura e incluso en la psicología, no hay grandes diferencias entre estos términos. Se dan la mano, son primos hermanos. Todos. Sí, tú has dicho, Luis, esa necesidad de halago, de hacerse notar, puede notar todo lo contrario, ¿no? Un complejo, ¿no? Totalmente. Por eso, fíjate, si tú necesitas que los demás, y yo pongo un ejemplo de una persona a la que yo conozco de toda la vida, que me confesó de que estaba acomplejada, y que profundamente acomplejada, no voy a decir, era un complejo que tenía que ver con su propio cuerpo, características de su propio cuerpo, y esa persona se convirtió en una persona con una cultura espectacular, con unos conocimientos espectaculares, sobresalía en todo, se convirtió en profesor, era un gran profesor, y me confesó que él necesitaba dar clases para verse admirado, para sentirse admirado. Él tenía que sentir la aprobación y la valía a través de lo que los demás, a través de lo que veían los demás. Y eso, pues bueno, pues fijaros bien la condena que es, porque eso interiormente es una condena. O sea, la persona estaba totalmente condenada a su propia autopercepción, esa autopercepción que tenía de que él, pues, no era lo suficientemente, su cuerpo no era lo suficientemente agraciado, por así decirlo, y entonces, pues bueno, pues quiso compensar. Esto no es ni más ni menos que una compensación sobre una percepción errónea, que es una percepción que evidentemente también va muy condicionada por la cultura en la que vivimos, por supuesto, y que claro, evidentemente además se gesta siempre, lo hemos hablado muchas veces en nuestros programas, en la infancia, y bueno, pues que se arrastra durante toda la vida. Y bueno, pues genera conductas de ese tipo. Yo, por poner un paralelismo ya fuera de esto, ¿no? Era un comentario que quería hacer, porque además es algo que yo he vivido en primera persona y lo he experimentado.
a mí se me vienen a la cabeza muchos personajes históricos, pues soberbios, ¿no? Como soberbia, ¿no? Se me viene Napoleón Bonaparte, se me viene Adolf Hitler, se me viene Stalin, se me viene, bueno, pues un montón de personajes históricos cuya principal característica es la soberbia, por encima del bien y del mal, y bueno, pues Sí. No sé qué pensáis Pero vosotros. no solo personajes de política, estamos hablando de genios también de la pintura, todo. de la música. Salvador Dalí, él reconocía que era soberbio y además le daba igual. Fijaros que en el fondo... Lo que él quería es que hablaran de él, aunque fuera mal, pero él quería que hablaran de él. Entonces, yo no sé si la soberbia está también ligada con la genialidad, porque casi todos los genios son muy soberbios. Llamémoslo Dalí, llamémoslo Sinatra, era otro gran soberbio, que también tenía un complejo porque no tenía pelo. Entonces, en aquella época, el no tener pelo era malo, ¿no? Iba a todos lados a sus conciertos, iba con un montón de peluquines. Pero todos los genios son soberbios. ¿Tiene algo que ver la genialidad y la soberbia? Si tú eres un genio, o puedes ser humilde. Bueno, puede haber genios realmente humildes. De hecho, por ejemplo, mirar ahora mismo por lo que estaba diciendo Luisa, que estoy de acuerdo totalmente en que hay una relación entre genio artístico y soberbia, pero también los hay en el sentido contrario. Antonio Gaudí era un hombre que lo veías por la calle y parecía prácticamente una persona tremendamente sencilla y sin embargo uno de los grandes artistas del siglo XX. Para mí Gaudí va a una Barcelona y se da cuenta que ese hombre ha creado una ciudad. Y sin embargo era sencillo, llevó una vida, ni se casó siquiera. Y la verdad que no era un hombre en absoluto presumido, ni altanero, ni activo. Y esto sería también, pero es verdad lo que dice Luisa, normalmente la mayoría de los artistas, entre ellos, por ejemplo, desde el Renacimiento, las luchas entre Leonardo y Miguel Ángel, por ejemplo, que hemos leído alguna vez. Yo creo que la soberbia, para resumir un poco esta primera pregunta, y a ver qué dice Antonio, que lo tenemos ahí muy callado también, es que una persona se considera Dios. Una persona es soberbia cuando una persona se considera un Dios. Entonces es una persona que está muy subida, muy ascendida, de tal modo que la contrapartida a la soberbia, luego lo veremos, es la humildad. Y la humildad es simplemente lo que decíamos preparando el programa hace un día, es tener los pies en el suelo, es decir, tocar la realidad. Toda persona que se va fuera de la realidad incurre a veces o tiene el peligro de caer en eso. Eso es lo que yo veo. Antonio. Pues yo al respecto veo que la misma base por la que se inicia la genialidad, el trabajo abnegado hacia un arte o hacia una profesión o hacia un derrotero cualquiera, por ejemplo, familiar, de amistad, de logro, puede estar teniendo la misma base. Yo me veo algo débil, me veo algo torpe, me veo algo feo, me veo algo que no me gusta y me vuelco en mí mismo para aportar. Y me veo grande, pero aportando sin invadir el territorio de los demás. Pero yo veo que entiendo, y corrígenme si no estáis de acuerdo, que la soberbia comienza cuando en la misma base de carencia, de poca valoración que se ve una persona, ahora esta lleva al extremo de que los demás están muy por debajo de lo que están y él está muy por encima. Y además exige con malas artes, con mal corazón, que los demás se supediten a lo que él necesita. Y ese desequilibrio creo yo que es la soberbia. Muy bien. Mirar, efectivamente, como ha dicho Antonio, pues lógicamente en la soberbia hay siempre hay un mirar hacia abajo, al otro, ¿no? Para uno destacar. Pero, a ver qué pensáis. ¿La soberbia se puede considerar un tipo de conducta tóxica, por ejemplo? Hombre, evidentemente, es una conducta tóxica tanto Sin como duda. para el propio soberbio como para los que sufren la soberbia de esa persona. Evidentemente, es una conducta muy tóxica. Es una conducta ya de por sí envenenada para la persona que es soberbia en sí, porque, bueno, evidentemente, pues la hace pasar la de Caín a muchísima gente y para todos los que sufren ese menosprecio, que evidentemente, pues bueno, pues imaginaros bien, por ejemplo, una situación
que yo también he vivido a nivel laboral, donde, bueno, pues tu jefe resulta de que es un soberbio, un auténtico soberbio. Pues yo creo que él no estaba interiormente, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, cuando tenía ese brote de soberbia y demás, pues, bueno, era una persona que se creía superior a todo y, bueno, pues todos los demás, los comentarios de los demás y las apreciaciones de los demás y las competencias de los demás, pues servían más bien de poco, ¿no? Y además todas habían sido, digamos, conseguidas gracias a él, ¿no? Porque otra de las características de que habéis logrado tener un grado X de competencia porque yo estaba ahí detrás, obviamente, porque yo he estado asesorando adecuadamente y he sabido dar los pasos adecuados para que tú te formes, ¿no? Y el resto de personas, pues, bueno, pues siendo de alguna manera indignadas y siendo, bueno, pues vulneradas en su dignidad por esa persona soberbia en ese momento. Claro que es tóxica, muy tóxica, muy tóxica. Muy tóxica. El soberbio además te hace sabotaje, como creas que tú eres más inteligente, te sabotea, te hace lo que hoy se llama el bullying, ¿no? Tú no puedes subir de ninguna manera. Claro, date cuenta de que esa conducta lo que esconde al final es un miedo terrible. ¿Comprendes? Entonces, toda conducta que está manipulada por un miedo a algo es muy, muy tóxica. Sí, es decir, que lo que decís tanto Luisa como Luis es que muchas veces detrás del acoso laboral, del burning, del bullying, de todas estas enfermedades sociales que padecemos, está la soberbia, ¿no? O el mobbing, exactamente, un mobbing. Mobbing, sí, mobbing, sí. No, hombre, es así. Sí, no siempre, pero vamos, yo creo que en un elevado porcentaje de casos sí que la soberbia está por medio. La soberbia, la vanidad, el orgullo, hay muchas conductas ahí que se están muy relacionadas con ese efecto de... Yo quisiera realzar algo que ya se ha dicho hace aquí un momentito, pero le veo demasiada importancia y quisiera hablar un poquito más de ello. Las víctimas son los dos, la persona que tiene que soportar al soberbio y la persona que ejercita la soberbia. Pero creo que hay la diferencia, corríjanme ustedes si no estáis de acuerdo, la diferencia que hay entre el sufrimiento del soberbio y de la víctima es muchísimo mayor para el soberbio. Yo por nada del mundo quisiera ser una persona soberbia y preferiría mucho antes ser víctima de un soberbio, porque tengo más recursos para no serlo, que es evadir, huir, como igual que se huye del narcisista, que lo mejor es el corte radical, ¿no? Y además me siento que yo no soy culpable de nada, no tengo que ir escondiéndome de mí mismo, que soy una persona que maltrato a los demás para conseguir algo propio. Yo puedo seguir usando mi si no humildad, por lo menos mi normalidad, ni soberbio ni humilde, para seguir viviendo en paz conmigo mismo. Sí, pero... Antonio, Javier. Estoy de acuerdo contigo. Ah, perdón. No. Era porque llevemos un orden. Primero Javier, después Luisa. Javier. Yo no estoy de acuerdo con Antonio. Yo creo que a diferencia del otro pecado capital que estuvimos viendo, que era la envidia, el soberbio no es lo mismo que el envidioso. El soberbio no sufre. El soberbio experimenta placer de dos formas. Una, haciendo ver que es superior a ti y haciéndote ver que tú eres inferior a él. Entonces, esa satisfacción es lo que alimenta esa soberbia. Y claro, cuando tú aplicas esto al mundo laboral, pues claro, te das cuenta y empiezas a entender cuando se habla, por ejemplo, de liderazgo consciente, de neuroliderazgo, de ese líder empático, lo radicalmente anclados que estamos, no en modelos empresariales anticuados, sino en modelos de conceptos de trabajo anticuados. Y el buen jefe es aquel que manda, que es autoritario, que es soberbio, y tienes que obedecerle sí o sí, y es incuestionable.
Claro, esto lo que hace, entonces, bueno, se podría decir, bueno, pues entonces, si ser feliz así, pues yo voy a intentar ser soberbio. Claro, es una reflexión lógica, pero claro, la contrapartida es que el soberbio, la relación que establece con su entorno, es una relación que no es flexible, que no se adapta, que es rígida. Y cuando llega otro soberbio o cuando llega alguien profundamente humilde, que realmente tiene más conocimiento, tiene más competencias duras, tiene más competencias blandas, ahí es donde el mundo del soberbio, es cuando el soberbio, opino, empieza a percibir que se ha construido un mundo de fantasía que no tiene nada que ver con el mundo que está pisando el humilde. Y es cuando se empieza a desmoronar. Y ahí es donde empieza el verdadero sufrimiento de la persona soberbia. Luisa, que quería hablar ahora. No, Luisa, estaba comentando. Justamente. No, yo le quería. Dime. Sí, Antonio. No, por alusión, justamente es lo que yo he querido decir. Porque el soberbio, por mucho que tape, por mucho que quiera no conocer, no percatarse de una realidad y vivir otra, tarde o temprano tendrá que verse en el espejo y ver que se está comportando de una manera, porque se lo van a decir mucha gente y esa persona cada año tiene un año más y por lo tanto el espejo no lo puede retirar demasiado porque tarde o temprano se verá. Y ahí yo no me quiero ver por nada del mundo. O sea, que yo mantengo mi postura, que antes de ser un soberbio prefiero ser una víctima. Sí, Luisa, estoy de acuerdo contigo, Antonio. Eso es lo que yo quería decirte antes, que estoy de acuerdo contigo, pero todos nosotros no hemos sido soberbios en algún momento de nuestra vida. Por supuesto aunque que sí. Aunque ahora los años nos hagan ser un poquito más humildes, porque eso que tú dices, prefiero ser víctima, yo reconozco que yo he sido soberbia, sobre todo de joven, tenemos la edad en la boca, tenemos los conocimientos, entonces todos hemos sido soberbios y todos hemos maltratado. Y hay que dar gracias a la vida que nos demos cuenta de que hemos sido soberbios y podamos rectificar. Claro, pero yo creo que todos hemos sido soberbios y hemos maltratado, Sí, muchas veces. En el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con los hijos, con los amigos, con quien sea, hemos sido soberbios. Sí, y nos hemos portado muy mal. Lo importante. Una característica fundamental es que en el momento en que somos soberbios, mientras estamos siendo soberbios, no somos conscientes de que lo somos. Compañeros, perdona Luis. Sí. Luisa sigue hablando, pero no sé si le ha dado al micro, pero yo no escucho nada de ella. Y yo la escucho vocalizar. Luisa yo la veo vocalizar. Sí, yo también la veo vocalizar. Se me ha perdido la conexión con Luisa. Bueno, a ver si lo puedes tú arreglar, Javier, desde ahí. Y seguimos nosotros en el programa. Mirad, Luis, tú estabas hablando sobre que efectivamente el soberbio, cuando emitimos la conducta soberbia, sobre todo cuando ha dicho Luisa, cuando hemos sido jóvenes en muchos momentos de una situación determinada y demás, no hemos sido conscientes de ser soberbios. Porque cuando somos soberbios no tenemos conciencia de... Si fuéramos conscientes en ese momento de ser soberbios, empezaríamos a poner remedio a serlo. Es decir, que es una conducta inconsciente. Que posteriormente, como efectivamente ha dicho Antonio, y habéis dicho por ahí, ha dicho Javier, es decir, cuando esa persona se topa con una realidad, como puede ser la de encontrarse con una persona humilde, que tiene mucho más potencial, mucha más capacidad, entonces cuando esa persona le pone el espejo delante y el soberbio empieza a darse cuenta de lo que tiene encima, o sea, del problema que tiene encima. Pero mientras tanto, hay soberbios que han sido soberbios durante toda su vida y han muerto soberbios. Pero Luis, aunque una persona se dé cuenta que es soberbio, tiene dos derroteros, de querer corregirlo o querer seguir con tal cual. Lo más normal es que el soberbio, cuando la primera vez que se dé cuenta de ello, lo que quiera es negarlo. La tendencia natural es negarlo. Soberbio yo. En el momento en que quiera corregirlo, ya es humilde, Antonio. ¿Ya aunque? Claro, no sé si se me oye. Ya empieza a ser ahora humilde. Se te oye bien. Sí, te oímos. Te oímos, escuchamos. Mira. Comenta Luisa que en el momento en que empieza a corregirlo,
a corregir esa soberbia, ya se convierte en una persona humilde, está empezando a convertirse en humilde. Bueno, claro, exactamente. Claro, Lo que se ha dicho antes de que una persona hace actos de soberbia, sí, porque sea... no estoy de acuerdo, porque eso no son actos de soberbia. Cuando una persona está aprendiendo a hacer algo, por ejemplo, andar en bicicleta, se cae, pero no es un tonto en la bicicleta, es que está aprendiendo. Entonces, una edad joven o una edad, la que sea, uno puede cometer constantemente actos que pueden parecer soberbia o que son errores de comportamiento, que pueden tener un sinónimo de soberbia, pero no son soberbia porque son errores, porque lo corrige en el momento que se percata. No continúa con ello. Sí, mirar, en concreto la soberbia se considera, curiosamente, dentro de la lista de los pecados capitales, yo he leído que se considera el peor de todos los pecados. ¿Por qué se considera el peor? Es decir, porque veíamos ya la semana pasada o hace 2 semanas que estos pecados capitales son la madre de otra serie, digamos, de pecados, o lo que es lo mismo, estos vicios o estas actitudes tan tóxicas conllevan y contienen otras subderivadas que son peligrosas. Entonces, por ejemplo, es verdad que detrás de la soberbia están todos los males. Es decir, no hay ningún mal, una mala conducta donde la soberbia no aparezca. ¿Qué pensáis vosotros sobre eso? Yo estoy totalmente de acuerdo. Toda la razón. Yo totalmente de acuerdo. También. Así que... El envidioso es soberbio, por naturaleza. Es así. Es así. Por ejemplo, por hablar de envidia que hablamos el otro día. Y siguiendo un poco... Es el mayor de los males. Sí, siguiendo un poco este orden de preguntas que teníamos más o menos, yo os pregunto, ¿cómo se hace una persona soberbia? Es decir, ¿cómo veis vosotros que una persona puede convertirse en soberbio? Sí, de alguna forma, ya anteriormente, como casi todos los tipos de comportamientos y demás, tiene mucho que ver lo que es el desarrollo de la infancia, ya lo comentaba antes Javier. El desarrollo de la infancia es determinante para Freud, si recordase, ¿Sí? A mí yo siempre la tengo muy presente, y dijo que es que el niño era el padre del hombre. O sea que de alguna forma, y además estoy plenamente convencido de ello, es decir, con lo que se nos forja en la infancia va a tener mucho que ver, si no todo, en el desarrollo posterior de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo se gesta la soberbia? Yo creo que la soberbia, en principio, se gesta por una profunda infravaloración de no haber sido atendido, de no haber sido valorado durante la infancia, de haber sido incluso maltratado durante la infancia. Es decir, eso va generando una autoestima, bueno, pues muy mala, es decir, muy negativa, ¿no? Muy mala, muy poca autoestima, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa persona, de alguna manera, desarrolla mecanismos de defensa contra eso, precisamente. Y ese mecanismo de defensa que llegan a desarrollar algunas o muchas personas es precisamente la soberbia. Entonces, uno de los aspectos de la génesis de la soberbia es esa infravaloración o esa bajísima autoestima que te han desarrollado en tu infancia, y que a partir de ahí tú, para poder compensar en tu vida y poder navegar en tu vida lo mejor que puedes, pues desarrollas otra serie de conductas, algunas de ellas muy tóxicas, como es la de la soberbia. Bueno, pero también, aparte de eso, de que por una mala educación humillante que hayas recibido y se desarrolla esa soberbia, pero también puede ser a la inversa, ¿no? Por hacerle al niño creer que es maravilloso, que vale más que nadie. Sí, totalmente, Antonio, totalmente. Es una mala educación. Nunca, y ese niño está desarrollando ya un engreimiento que si lo mantiene, pues ya tiene el soberbio prefabricado, ¿no? Para que después le vaya aplicando nuevas técnicas conforme la edad va aumentando. Pero fijaros que tanto lo que habéis dicho Luis y tú, Antonio, realmente habéis completado todo el círculo, porque yo creo que la soberbia sería una persona de soberbia cuando el ajuste de su autoestima, esa especie de ajuste que tenemos que tener todos, que es la humildad, pues no está integrado en la personalidad. Es decir, o hay una especie de, digamos, de autoestima muy elevada o muy baja. Los dos extremos, digamos, que serían los extremos de
ese vicio que es la soberbia, ¿no? Y sobre todo... Sí. A ver, Javier. No, Antonio, adelante. Y sobre todo, percatarse una persona que lleva un derrotero no adecuado, no equilibrado como es la soberbia, y mantenerlo y meterse ya en una edad con un patrón ya hecho. Soberbio, por ejemplo, que puede venir muy bien, porque no quiero ver lo que yo podría ver si averiguo un poquito, si charlo un poquito, si veo a un psicólogo, si hablo con una persona entendida, mis amigos, mi novia, mi novio, lo que sea, ¿no? Pues y desarrolla, y va desarrollando y no corrige nunca. Hay algo que a mí me gustaría subrayar, y es una nota constante que estamos mencionando no solo en los programas de Vida Experta, sino en los de Querer Vivir. Y son dos ideas. La importancia de la institución educativa, tanto la institución familiar como la institución escolar. Fijaos que estamos hablando de la envidia, de la soberbia, de esas conductas muy bien delimitadas a lo largo de la historia, que definen el carácter de una cultura, la cultura occidental, porque las culturas asiáticas tienen su propio pecado, como ya Julián lo estuvo comentando ayer, ¿no? Cada cultura tiene sus propios pecados, ¿no? Pero los nuestros son estos. Y fijaos cómo se va transmitiendo de una generación a otra y a través de mecanismos tan simples como un teléfono móvil. Estas conductas tóxicas es lo que vamos transmitiendo o lo que se va transmitiendo a nuestros hijos a través de un teléfono móvil. Un teléfono móvil hoy en día es una puerta abierta a otros mundos, no a un mundo, a otros mundos. Y eso se lo dejamos en manos de un niño de 6, de 7 años. Estamos delegando nuestra educación, nuestra responsabilidad, no a Internet. Lo peligroso no es Internet, lo peligroso son las aplicaciones que usan Internet, que es muy distinto. Y todas estas conductas tan tóxicas van marcando esa forma habitual de ser, que son los rasgos de personalidad, hacia posiciones de soberbia, de envidia, etcétera, etcétera, etcétera. El juicio crítico se desarrolla en el lóbulo prefrontal y eso no está totalmente maduro hasta en torno a los 21 años. Y a los 4, a los 5 años, incluso a los 3 años, ya le damos un teléfono móvil a un niño para que juegue. Y por ahí entra muchísima información, mucha de ella tóxica, porque el niño no tiene criterios para poder discriminar, no tiene criterios para ordenar, ni siquiera para entender. Pero se va formando esa forma de ser y muy seguramente estemos contribuyendo los padres, por dejadez de nuestras funciones, estemos permitiendo que se desarrolle una persona soberbia cara a una sociedad. Y esa persona soberbia puede llegar a ser un profesor, un médico, un político, un dirigente político, un dirigente sindical o un empresario, un gerente de una empresa. Y eso es lo que estamos transmitiendo de una generación a otra. Muy bien, mirar, en torno a la soberbia, digamos que decíamos, había una serie de graduaciones o de términos que están muy relacionados con ella. Por ejemplo, la jactancia, la altivez, el orgullo, la humildad. Bueno, ¿cómo diferenciaríamos estos conceptos? Es decir, ¿qué diferencia hay entre el orgullo, por ejemplo, y la soberbia? ¿O la vanidad y la soberbia? ¿Qué opináis de esto? La verdad es que, como comentábamos antes, ¿no? Estas son conductas que se dan la mano, o sea, son muy, 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 muy similares, y además, fijaros bien que dependiendo del entorno en el que se den o de cómo se aprecien, pues puede ser visto como positiva o como negativa, ¿no? Por ejemplo, hablamos del orgullo, ¿no? El orgullo, hay un orgullo, digamos, podemos hablar de un orgullo sano,
Es decir, de lo orgulloso que yo me puedo sentir de que mi hijo haya terminado su carrera o de que haya encontrado un puesto de trabajo o que, bueno, cualquier cosa que yo digo, bueno, pues me siento orgulloso, eso digamos un orgullo sano, ¿no? Pero hay otro tipo de orgullo que no es un orgullo sano, es cuando yo realmente soy un orgulloso que entro ya en esa similitud con lo que es la soberbia, ¿no? Orgulloso, debemos decir, hay que ver qué orgulloso es este tío, ¿eh? Que muchas veces pues nosotros mismos ¿quién no ha comentado alguna vez eso, no? Vaya lo orgulloso que es esta persona, ¿no? Vaya lo orgullosa que es esta persona, ¿no? Es decir, esa altanería ya que tiene y que se va dando la mano ya con la soberbia, evidentemente no deja de ser orgullo, pero es otro tipo de orgullo, cuidado, que es muy distinto. Estamos denominando orgullo a comportamientos muy diferentes. Yo puedo sentirme orgulloso de mí mismo, pero de una manera ecuánime, de una manera coherente, de una manera humilde. Me puedo sentir orgulloso de mí mismo de haber tenido muchísimas dificultades en esta vida y haber tenido la posibilidad y la capacidad de haberlas solventado y de haberme conseguido en la vida, bueno, pues logros, bueno, pues que me han costado mucho trabajo de conseguir, ¿no? Que no eran fáciles. Y me siento orgulloso internamente, pero eso es un orgullo sano. Yo ese orgullo, pues no me sirve para ponerme por encima de nadie, ni para subestimar a nadie, ni para quitar la dignidad a nadie, todo lo contrario, es una cosa interna. Es un orgullo sano, ¿no? Sí, yo en esta línea creo que lo que planteaba Javier hace unas semanas vale también para la soberbia y para el orgullo. Yo creo que el orgullo, igual que la envidia sana, el orgullo es malo. Lo que ocurre es que el orgullo sano se puede identificar, como explicaba muy bien, nos explicaba el otro día Javier, con la dignidad. Entonces, yo no creo que haya que celebrar un día del orgullo gay, por ejemplo. Habría que celebrar un día de la dignidad gay, por ejemplo. Entonces, porque el orgullo siempre tiene una denotación negativa, hay siempre una componente ahí negativa, ¿no? Por ejemplo, a ver, Javier, que tú lo explicabas muy bien, explícanoslo tú mejor. Sí, yo hacía referencia el otro día que hay dos cosas que habría, en mi opinión, habría que diferenciar. El orgullo y la dignidad. O vamos a llamar de dignidad, satisfacción personal, estar contigo mismo gracias a unos logros que has conseguido, pero son dos cosas distintas, pienso yo. El orgullo es la supremacía que tú das a una serie de cosas que tú has conseguido. De una forma, esa supremacía es artificial, no es una supremacía, no es una supremacía real, es artificial. Mientras que la dignidad es otra cosa, es estar contento estar satisfecho, estar contento con los logros que has conseguido, porque mientras que el orgullo hace que te cierres y que creas que tienes la verdad absoluta y que ya no hay nadie que pueda enseñarte más de física, yo soy el mejor físico del mundo y cierro la puerta a todo demás, pero la dignidad es algo que, aunque reconoce el esfuerzo que has hecho y eso te da una satisfacción personal, estás abierto al aprendizaje de otras personas. No desarrollas ninguna superioridad, tienes una autoestima perfectamente estable y siempre eres consciente, lo que decía, creo recordar que Sócrates en boca de Platón, cuanto más conozco, más me doy cuenta que sé menos. Ese es el humilde, ese es el digno. Soy consciente de lo que he conseguido, estoy contigo, estoy contento conmigo mismo. El digno, el humilde, no compite con los demás, compite consigo mismo. Y fijaos que el modelo social que tenemos actualmente es todo lo contrario. Olvídate de ti mismo, despersonalízate, envidia lo que tienen otros, eres el mejor porque eres único, nadie te puede enseñar más, por eso usas mi colonia, por eso conduces mi coche. Eso es la sociedad occidental, todos esos patrones de conducta que son tóxicos, claro. Totalmente. Perfecto.
perfectamente. Bueno, y sobre la... A ver, Luisa, dime. No, creo que vamos por el mismo tema. Le estaba preguntando a Javier, comentando que eso tiene un hilo muy cercano a la vanidad, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? Sí, sí. El ser vanidoso, el ser vano, el que está vacío, viene de ahí, ¿no? De una necesidad imperiosa de que reconozcamos sus méritos. Pero a mí la vanidad no me importa tanto como la soberbia. Yo creo que es la hermana pequeña de la soberbia, ¿no? Un ser vano yo creo que se puede manejar, un ser soberbio no. La vanidad del divo de la canción, que hay que, cómo canta, qué guapo eres, a mí eso me da igual. El soberbio me da más miedo, creo que es más tóxico, porque al ser vano, ese vanidoso tú le halagas si lo consideras, diciendo que guapo eres y que bien lo haces y se acabó. El soberbio no. El soberbio te manipula, creo yo, o intenta, ¿no? Claro, hacerte daño. Sí. Muy buena apreciación, Luisa, estoy de acuerdo contigo. En parte es que, bueno, es así, ¿no? Totalmente, yo estoy de acuerdo también. Es decir, que la vanidad es como dentro de la categoría que se puede establecer dentro de la escala de la soberbia, quizás sea la de menos, ¿no? Además, el vanidoso lo único que hace es pide, pero el soberbio impone. Es decir, que el soberbio lo que no va a permitir bajo ningún concepto que tú pongas en duda su superioridad y su categoría, ¿no? El vanidoso, pues bueno, incluso puede ser halagador y seductor para que tú a su vez seas con él halagador y seductor, ¿no? Claro, es lo que persigue, claro. Normalmente es más sutil, ¿no? Es mucho más sutil la vanidad que la soberbia. Sí. Prototipo de vanidoso, ¿os acordáis de las pelucas francesas? Del tipo con las pelucas blancas, ese era un ser vanidoso. Yo no lo veía soberbio, es vanidoso, ¿no? El tonto que se cree guapo por las pelucas, solo decía... Presumido, ¿no? Sí, bueno, más que presumido, el ser presumido no es malo tampoco, ¿eh? Bueno, dentro de unas dosis, la soberbia es que parece que llega muy lejos en el fondo del corazón. El soberbio tiene que arraigar para que lleve ya el banderín de soberbia. Lo demás son errores humanos, vanidad, necesidad de que te aplaudan, siempre dentro de unos cánones, pero ahora... Yo, si se ha terminado este asuntito que llevábamos del orgullo, la humildad tiene que encajar ahí como el aceite a las espinacas, ¿no? Sin duda. Eso es. Es el antídoto, Antonio. Eso es como la vacuna para todo este tipo de conducta de la que estamos hablando, la humildad. Y si una persona está desarrollando, joven o no joven, que está desarrollando algo y él se piensa o le han dicho que la soberbia la tiene cerca o él sospecha que puede estar entrando, ¿cómo pudiera coger la humildad y hacer algunas prácticas para ver cómo se siente él en ese equilibrio de humildad-soberbia? Sí, la humildad es una virtud que por desgracia muchas veces se equivoca, ¿no? Es decir, tenemos la idea de que el humilde es una persona que no quiere aparecer, débil, ¿no? Que está continuamente machacándose, que es débil, que no es nada, y no es así. Una persona humilde es... tu pobre. Eso es. Pues el humilde es la persona que se reconoce tal como es. Ni más ni menos. Es decir, esto lo decíais el otro día muy bien también, es decir, es la persona que tiene los pies en el suelo. Claro, ¿qué ocurre? El soberbio no tiene los pies en el suelo, el soberbio está siempre por las nubes, volando. Y después, la soberbia en sentido inverso, aquel que se machaca continuamente porque no le reconocen y porque no le... Este está por los suelos, pero por abajo. Entonces, existe un término medio que sería la humildad. La humildad dicen que viene de la misma palabra deriva de humus, que es la tierra fértil, donde crecen las flores y los frutos. Por tanto, la persona que tiene humildad es una persona que está haciendo crecer en él muchas virtudes. Entonces, por eso hay que ser humilde. Y además, una cosa muy importante, que hoy cuando me he levantado lo pensaba, digo, bueno, realmente los méritos que podamos tener cada uno de nosotros, siempre detrás de cada uno de ellos, lo que hayamos conseguido, hay un montón de personas a las que realmente le tenemos que agradecer todo. Totalmente. Entonces,
nadie puede decir, mira, Newton lo explicó también de una manera, dice, si yo he llegado a ver más lejos es porque me he encumbrado en hombros de gigantes, es decir, que había otra gente antes que él que le han permitido llegar más hacia arriba. Entonces, creo que esto es lo importante, darse cuenta de que, bueno, es decir, saber dónde están nuestros propios méritos. Nuestros méritos no pueden ser debidos a nosotros solos, sino que si yo no hubiera tenido unos padres que se han esforzado por mí, unos amigos que han sabido aguantarme, etcétera, 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 yo a lo mejor no hubiera conseguido determinadas cosas. Y eso que he conseguido, pues hay que repartirlo entre mucha gente, ¿no? Yo así lo veo. Ramón y Cajal dijo para mí, Santiago Ramón y Cajal dijo para mí una de las frases que yo creo que resume lo que es la humildad. La Tierra se le estima una edad de 4.543 millones de años. Nosotros tenemos aproximadamente 2 millones de años de antigüedad hasta lo que se conoce actualmente. Si nosotros pudiésemos poner toda la evolución de la Tierra escenificada en un reloj de 24 horas, el hombre estaría en los 10 últimos minutos de toda la creación o de toda la creación de la Tierra hasta nuestros días. Ocupamos los 10 últimos minutos de lo que es la evolución en este planeta. Y Santiago Ramón y Cajal decía algo que para mí define muy bien lo que es eso de la dignidad, de la humildad. No existen cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las cuestiones. La realidad, el mundo que nos rodea, la ciencia, todo es muchísimo más grande que lo que un solo hombre pueda abarcar. Y eso ya comenté antes, lo dijo Platón en boca de Sócrates, y ese es el humilde. Solo sé que no sé nada. Nada. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hay un enfrentamiento que puede haber entre, por ejemplo, una pareja, matrimonio, noviazgo, que es lo que tiene un vínculo más fuerte, ¿no? Y tener la capacidad de pararse, analizarse y ver qué comportamiento está teniendo y hacer una pequeña práctica para ver si con esa pequeña práctica, con una variante, corrige, mejora la relación y observarla detenidamente, eso puede dar lugar a un fruto muy grande de resultados, pero otro más grande de ver que por ahí es el camino para otros comportamientos que también pueden ser desarrollados con la misma dirección. ¿Sí? Bueno, pues tenemos que irnos ya, compañeros. Pues muy bien, bueno, Muy pues bien. aquí nos despedimos y ha sido, por mi parte, debo deciros que me he sentido gratamente feliz acompañado con vosotros y que ha sido un programa pues muy interesante. Así yo, lo he visto yo también. Con vuestro permiso voy a pedir con un refrán, que el refranero español es maravilloso, referente a la soberbia, que dice así: la soberbia a caballo fue, volvió descalza y a pie. Ahí lo Muy bien. Bravo. Muy bien. Muy bien, compañeros, Bueno. pues muchísimas gracias a todos vosotros, que paséis un buen fin de semana y hasta el próximo día, Dios mediante. Muy bien, hasta la Muy semana que bien, viene. muchas gracias. Dios, muy buena. Chao. Adiós. Hasta luego.